Sean bienvenidos al podcast educativo Política Educativa, Educación y Sociedad, una reflexión académica desde la práctica docente. Mi nombre es Alesa Johanna Montoya Osorio y hoy quiero compartir una reflexión que nace no solo desde la teoría, sino desde lo que vivo todos los días en el aula como docente de primaria. Cuando hablamos de política educativa, muchas veces pensamos en algo lejano, en normas o decisiones que se toman en oficinas, pero que poco tienen que ver con lo que pasa realmente con nuestros estudiantes. Sin embargo, cuando uno está en el aula entiende que esas decisiones sí atraviesan profundamente lo que hacemos, cómo enseñamos hasta lo que podemos o no lograr con nuestros niños. Por eso, en este espacio quiero analizar la relación entre política pública, política, educación y desarrollo, tratando de conectar lo conceptual con la realidad educativa que vivimos. Primero, ¿qué es la política? La política no puede entenderse únicamente como un asunto de gobierno o de poder. En términos más amplios, es un proceso mediante el cual una sociedad define prioridades, toma decisiones colectivas y organiza acciones para responder a sus necesidades, Estado, sociedad y políticas públicas. Desde la escuela, eso se hace evidente cuando vemos que muchas decisiones que afectan el aula, currículos, evaluaciones, inclusión, no surgen del docente, sino de una estructura mucho más amplia. Los propósitos y tipos de política. Las políticas tienen como propósito orientar la acción del Estado frente a problemas sociales. En educación, esto implica buscar calidad, cobertura y equidad. Sin embargo, en la práctica, uno empieza a notar que no todas las políticas responden a necesidades reales del contexto. Algunas son más normativas, otras más operativas, pero no siempre logran transformarse en acciones efectivas dentro del aula. Como tercer punto, política pública y autoridad estatal. La política pública, como lo plantean los enfoques clásicos, es la forma en la que el Estado interviene para dar respuestas a problemáticas sociales. Pero aquí aparece algo clave. La autoridad estatal diseña la política, pero quien la ejecuta en gran medida es el docente. Y desde mi experiencia es ahí donde empieza la tensión, porque muchas veces se nos pide responder a lineamientos que no necesariamente corresponden con la realidad del grupo, del contexto y de las condiciones del aula. Los cambios en la política educativa. Los autores que analizan la política educativa en contextos globalizados señalan que ha habido transformaciones importantes, mayor énfasis en estándares, evaluaciones internacionales, eficiencia y resultado. Esto se ve claramente en la presión por resultados, pruebas estandarizadas y cumplimiento de indicadores. Pero en el aula, especialmente en primaria, uno entiende que el aprendizaje no siempre es medible de esa forma. Hay procesos emocionales, sociales y cognitivos que no se pueden reducir a un resultado numérico. La relación entre educación y desarrollo. Se suele afirmar que la educación es clave para el desarrollo de una sociedad, y eso es cierto, pero no cualquier educación. Una educación descontextualizada, desconectada de las realidades sociales, difícilmente va a generar transformación. En mi práctica docente veo que los estudiantes pueden aprender mejor cuando lo que enseñamos tiene sentido para su vida, cuando se conecta con su entorno, con su familia o con su realidad. Es ahí donde realmente la educación aporta al desarrollo. En mi experiencia personal, como docente de primaria, me he encontrado muchas veces tratando de equilibrar lo que la política exige con lo que mis estudiantes realmente necesitan. Por ejemplo, se nos pide cumplir con ciertos contenidos o estándares en tiempos específicos, pero hay niños que requieren más acompañamiento, más explicación, más tiempo. También he visto cómo las políticas de inclusión son muy valiosas en el papel, pero en el aula implican retos enormes cuando no hay recursos suficientes ni apoyo especializado. Esto me ha llevado a entender que el docente no solo ejecuta la política, sino que la interpreta, la adapta y muchas veces la resignifica en función de sus estudiantes. Para cerrar, considero que la política educativa no puede seguir pensándose de manera aislada de la realidad del aula.
Es necesario que exista una mayor articulación entre quienes diseñan la política y quienes viven en la práctica. Como docentes tenemos el papel fundamental no solo de la implementación, sino también de la reflexión crítica sobre estas políticas. Porque al final, más allá de normas o lineamientos, lo que está en juego es la formalización o la formación de seres humanos. Y eso exige decisiones educativas más conscientes, más contextualizadas y mucho más humanas. Muchas gracias.